Y el tema se llama Everything I Do It For You. Todo lo que hago, lo hago por ti. Y yo creo que ese es el accionar de Katia González. Fue y es. Todo lo que hago, lo hago por ti. Y más en este día del amor. Hoy es el día de los enamorados. Vos te enamoraste varias veces, ¿verdad, Katia? ¿Cómo estás, Bruno? ¿Cómo te va? A la audiencia también que nos está escuchando, feliz día del amor. Y yo soy una eterna enamorada, pero no solamente de ese amor de pareja, sino que creo que el amor es la manifestación más sublime de lo cotidiano. Ese amor no extraordinario, sino que ese amor que hace que las cosas ordinarias se conviertan en extraordinarias, porque uno es capaz de sentir, es capaz de caminar, siempre teniendo un poco como norte, llegar a amar, ¿verdad? Yo creo que ese mandamiento que es universal, de no solamente amarse a uno mismo, sino que amar al prójimo, amar a la naturaleza, encontrar el amor en lo cotidiano, es lo que nos da la esencia y da significado a nuestras vidas. ¿Y amar al país? Por supuesto, lo primero. Recién mencionaste el caminar. ¿Hace cuánto que estás caminando en esta lucha de campaña por llegar? Bueno, falta poco, el 30 de abril está ahí a la vuelta de la esquina. Un día cotidiano tuyo, ¿qué es? Amén de hacer, qué sé yo, todas las cuestiones normales de uno, ¿verdad? Levantarte, sacarse la sábana, o sea, destaparte de la cama, salir, lavarte los dientes, salir de la casa. ¿Y qué haces después? ¿Empezás a pelear o empezás a amar? Bueno, y la lucha es una forma y una manifestación del amor en un país como el nuestro, Bruno. De tan baja institucionalidad, de tan bajo compromiso por parte de la clase política en general, uno manifiesta el amor con su convicción, ¿verdad? No es fácil. Yo tengo 45 años. No puede y ser. Ya llevo, digamos... No puede ser de 25. Sí, me encanta. Yo vengo más seguido acá, me invitas, no, Bruno. ¿en serio? Tengo 45 años, nací un 24 de junio del año 1977. En Villa Elisa. En Villa Elisa, así es, Colonia Elisa, Bruno. Es una villa, en realidad Villa Elisa es una de las pocas ciudades de el departamento central que tiene y concentró una gran cantidad de inmigrantes. Bueno, ¿y hace alusión a Alicia Lynch o no? Sí, puede ser, ¿verdad? Hubo algunos episodios ahí de la guerra grande, fundamentalmente. No sé si por eso, sino le habrán puesto un homenaje a esta señora, me imagino. Sí, Villa Elisa es un desmembramiento de San Antonio, ¿verdad? Entonces, nosotros tuvimos... Y la verdad es que es una colonia de suecos, dinamarqueses, holandeses. Ahí hay muchos apellidos extranjeros y eso se ve en las calles, ¿verdad? Y vos sos de Suecia Safstrand, también. Claro. Mi abuela es sueca, ¿verdad? Y se enamoró de un González. Imagínate el paraguayito ahí haciendo de la suya. Y vos tenés esa fuerza de aquel país del norte que es muy respetado, ¿verdad? Sí, es un ejemplo en todos los aspectos. Neutralidad en cuanto a guerras, en cuanto a digamos, una posición bastante interesante en cuanto a lo político también. Y nosotros, bueno, tenemos eso, pero hemos mamado desde muy pequeña también la lucha de mi padre. Marcial González Safstrand es abogado. Era un abogado que defendía en la época de la dictadura periodistas, ¿verdad? Era abogado de Óscar Acosta, de Mina Feliciangeli en aquellos tiempos, ¿verdad? De sindicatos, fundamentalmente el de médicos. Entonces yo crecí entre ollas populares, entre el peligro ese de que no hables, no te metas. Y bueno, y eso, la sangre no es agua, y eso es verdad. Y hoy se habla y te metes en todo. Me meto porque Woody Allen decía algo. Sí, ¿qué? Me interesa el lugar donde vivo porque es el sitio donde pienso pasar el resto de mi vida. Qué bueno. Por eso vos defendés, entre otras cosas, Paraguay. Vos soñás con un Paraguay nuevo, distinto, diferente. No en cuanto a una alternancia política, sino
un nuevo país en serio. ¿Vos pensás en un nuevo país en serio realmente? Yo pienso que tenemos que construir alternativa. Pero para dar ese paso, hoy estamos en una etapa de convergencia entre las viejas prácticas políticas que se han instalado en el Paraguay y las nuevas prácticas que hoy convergen con esa política tradicional y que tienen que procurar tener la fuerza para desalojar a un modelo político. Y ese proceso, salvo que haya algo traumático, se da de manera generacional. Entonces es la apuesta a una generación que se involucra y que cree desde la profunda convicción de que Paraguay es un país rico, empobrecido por una clase política voraz, corrupta, de prácticas, digamos, que no han priorizado los grandes intereses ciudadanos y que hoy necesitamos hablar de eso. Por un montón de cosas, por la falta de oportunidades de los jóvenes, porque somos un país joven, donde hay un bono demográfico desaprovechado y tenemos que tener la suficiente altura, coraje y valentía para poder dar ese salto de fe que se necesita en nuestro país. Y yo no sé si lo voy a ver, Bruno. Lo que sí te puedo decir, yendo a tu pregunta inicial, que me levanto todos los días y lo que me carga de energías para poder decir hoy es otro día en el que hay que continuar luchando, es esa firme convicción de ir hacia ese compromiso que no es otra cosa que mirar juntos un destino común, de un Paraguay que sea menos desigual, un Paraguay que tenga justicia, una justicia que hoy está esclavizada por una clase política que quiere jueces, ministros y fiscales a su medida. Acá tiene que reinar la ley, el Estado de Derecho, tiene que haber seguridad jurídica. Y esas cosas se consiguen, digamos, debatiendo, ¿verdad? Pero también renovando. Por eso la Alianza Encuentro Nacional, la lista 9, propone esa renovación en el Congreso, tanto en la Cámara de Senadores como diputados. Muy interesante lo que dice acá Katia González. Y esa alternativa que mencionaste, alternativa, ¿es diferente a la alternancia, lo de la alternativa? ¿Dónde radica la diferencia? ¿En dónde radica? La alternancia es necesaria. Sí. Para poder posicionarnos también en el concierto de las naciones como un país que no solamente vota, sino también elige. La alternancia es positiva porque permite, en cierto sentido, la disputa de espacios de poder que no llegan a lo fundamental, que es construir alternativa. La alternativa es derribar un modelo político. La alternativa es algo diferente. La alternancia es algo necesario. Y creo que hoy fundamentalmente la parte de los políticos tradicionales no nos pueden ofrecer alternativa, nos ofrecen alternancia, que es el paso previo a la alternativa política que estamos construyendo, ¿verdad? Que lleguemos o no dependerá de la gente, pero bueno, vos sabés que nosotros al principio nos candidatamos para la presidencia de la República, tratando de construir ese modelo alternativo. Y para no comprometer las chances de la oposición en el 2023, dimos un paso al costado, cambiamos de objetivo por esta vez. ¿Qué hubiera sido la concertación con Katia González a la cabeza? Y en primer lugar iba a existir una mesa política en torno a la unidad de acción. Y eso no se dio porque los otros partidos o el Partido Liberal tiene mayor cantidad de adeptos, ¿sería? Claro, porque en realidad no tenemos balotaje nosotros, Bruno. Entonces es muy difícil en un sistema, digamos, que propone internas, y nosotros lo dijimos desde el principio, la concertación fue una interna liberal ampliada. Sí. Entonces es muy difícil cuando no tenemos todas las herramientas que nos permitan medirnos, ¿Eso no sabías vos de entrada? No, al principio no había, digamos, todavía una hoja de ruta de la oposición, por eso yo me lancé el 19 de marzo. Yo llevo un año de campaña. Un año de campaña. Porque estoy había mucha gente que creyó y cree en vos, y más si estabas en ese rol de futura presidenta, ¿verdad?
a mí me sorprendió de que te hayas apeado, ¿verdad? Pero está bien, entendí yo. Porque también están, qué sé yo, las huestes grandes, pequeñas, medianas, partidarias, políticas. Se entiende eso, pero si uno pone todas las cartas por igual en una mesa, la que tiene mayor potencial como representante de las posibilidades, yo creo que lejos está Katia González al respecto, ¿verdad? No sé si se miden una buena intención si se miden voto, todas las cuestiones por igual, a eso voy. Así mismo. No, y no tuvimos ese escenario, pero eso no significa que en el 2028 no lo vayamos a construir, ¿verdad? Yo creo que también era necesario y es necesario la renovación del Congreso como un paso previo. Y más como mujer, porque sí. Yo siempre aposté y apuesto todavía, pero bueno, ahora para el 2028 hay que apostar a una mujer al frente del país. Yo creo que le va a dar una frescura distinta. Totalmente. Yo coincido contigo y fuimos las mujeres nuevamente las que hicimos grandes renunciamientos en este periodo, ¿verdad? Como nunca ya hubo un comienzo. Y comienzo tienen las cosas para poder construir realidades, ¿verdad? Hubo 3 candidatas a la presidencia de la República, la señora Esperanza Martínez, la señora Soledad Luñe y quien te habla, ¿verdad? Y fuimos las 3 las que fuimos generosas con la concertación, fuimos generosas con la oposición, fuimos generosas con la alternancia, debido a que justamente las claques dirigenciales impusieron su supremacía estructural que todavía hoy pesa. ¿Y cómo está la generosidad para con la concertación hoy de parte tuya? Bien, yo acompaño la concertación. Nosotros, digamos, si bien es cierto, hay que señalar muy claramente a la audiencia que la concertación se hizo para cargos uninominales. Solamente presidente y gobernaciones. No así para los plurinominales, que son los senadores, diputados y juntas departamentales. Entonces nosotros estamos presentando un proyecto político para renovar el Senado, la Diputación y las juntas departamentales. Y estamos trabajando en eso. ¿Con qué no estás de acuerdo con la cuestión de la concertación? O sea, ¿hay algo que a vos te molesta ahí de la concertación o de la parte dirigencial, el diálogo que existe ahí adentro? O más específicamente con el Partido Liberal, porque al final de cuentas son los liberales los que se tomaron el toro por las astas, como se sabía siempre, del lado de la concertación. ¿En qué no estás de acuerdo con lo de la concertación? Yo tengo diferencias metodológicas con la concertación. Tengo también diferencias de estructura de desarrollo de pensamiento político. Yo creo en la ética de la responsabilidad política. Ética. Y creo en la confluencia de acciones. Nosotros nos tiene que reunir una agenda. Nos tenemos que enfilar detrás de una agenda y no detrás de un líder. Detrás de un caudillo. ¿Hay una agenda? Hay algunas discusiones, por eso hablo de la metodología. Yo creo que al no haberse concertado los cargos plurinominales, Senado, diputados, hoy es como que cada uno anda un poco por su cabeza. Y creo que tiene que haber un liderazgo y una conducción que sea capaz de aglutinarnos, porque nosotros le padecimos, Bruno, al Partido Liberal en este periodo. Nosotros le padecimos a un Edgar Ortiz y te puedo dar muchos ejemplos como ese, gente que fue funcional al Partido Colorado en todas sus actuaciones, y eso no nos podemos permitir porque sería decepcionar a la ciudadanía, y yo no entré en política aunque eso tenga un costo político para mentirle a nadie ni para aplaudirle como foca a nadie. Yo voy a ser como foca. Yo voy a ser una legisladora que cumpla su rol, que es controlar al Ejecutivo. Muy bueno eso de como foca. Sí, no, y la foquita... No, ya sé. Sí, bueno, decime, ¿y cómo está el diálogo específicamente con el Partido Liberal sobre los ejes para una gobernanza país? Porque al final de cuentas, eso es lo que interesa. A todos nos interesa eso. Ir hacia el sendero, hacia un sendero desarrollista, un sendero positivo que nos beneficia a cada uno de los que estamos habitando este territorio, no por facciones cromáticas la cosa, sino
que sea un poco más general, en el buen sentido, que se piense para la generalidad de los habitantes del país. Y se está procurando, Bruno. Yo creo que los grandes frentes que se formaron a nivel regional tomaron décadas. Y esta es una experiencia que apenas tiene 6 meses. Es un bebé en términos, digamos, de desarrollo humano. Y claro que tiene muchos inconvenientes. Hay que educarle a la concertación, hay que construirle a la concertación, hay que hacerle hablar, hay que hacerle caminar después. Y comienzos tienen las cosas, y este es un comienzo que es absolutamente perfectible. Y seguramente que si no se termina simplemente en lo meramente electoral, esto irá madurando en el tiempo. Hoy está lejos de ser un espacio perfecto, ¿verdad? Y fundamentalmente que llene las expectativas seguramente que de todos, pero es lo posible. Entre lo, digamos, aquello que realmente aspira, aquello del deber ser y el ser, hay todavía una diferencia, pero es lo que tenemos hoy, Bruno. Decime, vos enfatizaste lo de las 3 mujeres, sí, que realmente fueron un ejemplo, la primera vez que se daba así en la política la conjunción, digamos, de 3 diferentes mujeres en el campo político, pero reunidas o unidas ante un ideal país, digamos, y cayó muy bien eso. Hoy, ¿cómo está tu relacionamiento con Soledad Núñez hoy? Y cada una tiene hoy su agenda, tal vez no es más tan fluido como fue a un inicio, y eso es natural. Ella hoy tiene el desafío de acompañar un proyecto desde el Ejecutivo y yo un proyecto desde el Legislativo. Para eso me comprometí. Yo asumí un compromiso con el Paraguay y nosotros no tenemos muchos recursos, Bruno. Nosotros hacemos esto de corazón a corazón, de boca en boca. Eso exige concentración. Exige concentración y exige mucha, digamos, mucha inversión de tiempo. Mucha Entonces, empatía. Ellos me imagino que están construyendo su gira, su agenda, su relacionamiento en base a un plan estratégico, y yo estoy haciendo lo propio. Bueno, porque antes vos tenías una ligación muy estrecha, por lo menos a través de la imagen, de la publicidad, de la fotografía y qué sé yo, con Soledad. No sé si muy estrecha, ¿verdad? Es una persona que yo creo que respeto. Ella es un proyecto político pero en construcción. Se mostraban ustedes muy como las trillizas de oro, más o menos. Claro. No, nos mostrábamos unidas, empáticas, pero sobre todas las cosas posicionando algo que es fundamental, que es el liderazgo femenino. A lo que voy es... ¿Vos nunca te acercaste a Alegre a conversar así, tete a tete, con Efraín Alegre? Yo no tengo ninguna conversación política con el señor Alegre, y seguramente que ellos están actuando sobre la base de su propia agenda. No, pero a través de, en este caso, a través de Soledad, porque, Soledad, ¿por qué no me otorgás un momento con Alegre, una cosa así? No, ese diálogo, te digo, no existe hoy. No hubo diálogo político aún. Entonces ellos, si consideran que yo soy importante, ellos me van a llamar. ¿Cómo no te van a considerar? Yo no les voy a llamar. Pero ¿cómo ellos no te van a considerar importante a vos? Si vos tenés tu espacio, ganaste tu espacio, te abriste un espacio, te respeta, te quiere la gente. No sé, por lo menos hay mucha empatía, mucha vigorosidad cada vez que vos apareces. Hay una fuerza que no hay en otras personas de la política que supuestamente están más allá del bien y del mal, supuestamente, ¿verdad? Pero esa fortaleza que vos tenés es la que se debe de aprovechar, me parece, como para reencauzar cuestiones solidarias o con un denominador común, mejor dicho, hacia objetivos mucho más contundentes. Y este altercado con Busarquis, ¿qué pasó con él ahí en un programa que vi en Twitter nomás, esa fracción de segundo o de momentos? Vehemente, como siempre. ¿Qué pasó ahí con Busarquis? Y tenemos diferencias. Nosotros estamos, repito, la gente que le vota a la lista 9 de la Alianza de Encuentro Nacional vota un proyecto político diferente al de la lista 2 del PLRA. Diferente. Es diferente.
Entonces nosotros tenemos nuestras diferencias y las vamos a seguir teniendo. Perdón, ¿y en qué, dónde están las diferencias? ¿Cuáles son los puntos más llamativos, digamos? Y creo que fundamentalmente está en los titulares. Creemos que nosotros tenemos que tener mucha responsabilidad al momento de expresar una idea. En este país estamos llenos de titulares y de leyes que no se cumplen. Sí, sabemos. De leyes que realmente no sirven para solucionarle los problemas a la gente. Y a veces puede sonar muy bien, pero repito, a mí me gusta hablar desde la ética de la responsabilidad política. Y ahí hubo una diferencia conceptual en un tema que para mí es demasiado importante, porque creo que es uno de los principales desafíos del próximo gobierno, que es el tema de Itaipú. Claro, por supuesto. Itaipú, nosotros hemos estudiado durante más de un año en el Frente Parlamentario, convocándole a técnicos, convocándole a expertos de distintas áreas, desde Christine Fall de la Universidad de Duke, que nos vino a hablar de un proyecto, digamos, de industrialización del Paraguay sobre la base de la planificación, como lo han hecho los tigres asiáticos, ver un poco cómo podemos nosotros aprovechar esa potencialidad energética y esa soberanía de desarrollo sustentable que hay que construir, pasando por historiadores que hablan de poner en la mesa de renegociación la inundación del territorio. A Paraguay se le inundó los 7 saltos del Guairá. Sí, claro. Imagínense lo que es hoy las cataratas del Niágara, lo que trae nomás en ingreso turístico. Nosotros nunca más vamos a recuperar eso. Entonces eso hay que compensarlo económicamente, porque eso es lo que nos costó en territorio al Paraguay. Tenemos que hablar de la deuda espuria de Itaipú, tenemos que hablar de la infraestructura necesaria. Para eso le convocamos a los ingenieros del estamento docente de la FIUNA y a otros expertos de la ANDE. Acá hay que respetar el plan maestro. No es decir nomás a cuerpo gentil, yo voy a bajar el 90% de la tarifa de energía, porque Bruno, no es así. Claro, no va a ser la realidad nunca. No es la realidad, pero nunca. ¿Por qué? Porque acá nosotros hoy tenemos que fortalecer la ANDE y hay que explicarle a la gente que la baja de la tarifa se va a dar de manera ecuacional, porque existe, digamos, una deuda que termina de pagarse. Cuando esa deuda que termina de pagarse, bajan los costos, pero eso no significa que automáticamente bajen los costos, porque la ANDE tiene otra forma de fijar la tarifa. Y la ANDE tiene que tener la construcción de todo lo que significa su infraestructura para que vos y yo tengamos luz, para que vos y yo y el Paraguay entero tenga desarrollo. Entonces hay que dejar parte de ese diferencial para invertir en infraestructura. Que ahora de la cual carece la ANDE. Carecemos. Y eso nos pasa factura con cortes de luz que te queman todo. Te queman el congelador, el aire acondicionado, la tele. Acá tenemos varios equipos entonces, quemados. ¿qué es lo que queremos? ¿Precarizar aún más nuestro servicio o hablar de manera seria? Pero por otro lado, el ciudadano común dice, si 50 años pagamos una exorbitancia y nos pusieron una cuerda al cuello a nosotros los de Paraguay por esto de Itaipú, es el momento de bajar también el costo de la factura a la ANDE. No sé si me entendés. Yo entiendo, pero eso no se toca con un titular. Eso tenemos que convocarle, porque el sentido común, que a veces no es el más común de los sentidos, exige que uno tenga técnicos, exige que uno vea todo el problema. Y yo no le voy a mentir a la gente, Bruno. Yo no entré para eso a la política, aunque además, eso implique una construcción de mucho más largo aliento. Se perdió mucho tiempo también, porque ahora con esto del 2023, que estamos en el 2023, Brasil sale otra vez y ganando, ningún experto, ¿verdad?, en este año de discusión ha propuesto eso como una salida. Claro que sí. Uno puede hablar de tarifas sociales, uno puede hablar de determinadas concesiones que haga el suministro de energía para el desarrollo de la industria, pero no hablemos de manera populista en un tema que es delicado y que exige una reflexión, Bruno. Y eso van a tener de Katia, y eso implicó, digamos, un pequeño roce con una persona que viene desde la política tradicional y que quiere simplemente reducir la discusión a una consigna.
Entonces vamos a darle la profundidad que tiene al tema de Itaipú. A reducir a una consigna la discusión. Está muy bien. Y ya que estamos hablando de esto, Itaipú Yacyretá, ¿qué debemos de hacer nosotros para aprovechar estos próximos 10 años? Porque son el tiempo de excedente energético que tenemos. Y después, ¿qué va a pasar? Y tenemos en primer lugar que construir voluntad política para negociar con el coloso de Itamaraty. Acá hay una política diplomática de facto por parte del Brasil que no hemos enfrentado porque no tenemos ni la formación, porque Itaipú ha sido permanentemente el botín político, donde están los bastiones de la mediocridad. O vos viste algún consejero que aconseje, o vos viste alguna persona que tenga hoy el virtuosismo de decir tenemos que plantarnos ante lo que hoy plantea el Brasil, que es simplemente seguimos nosotros utilizando Itaipú para el desarrollo del Brasil. Entonces acá, ojalá que no lleguemos tarde. Nosotros hemos construido unas propuestas, no como verdades absolutas, sino al menos como material de discusión, y creemos que este tiene que ser la gran propuesta de la campaña, tanto de los presidenciables como de los legisladores. Entonces, mucho me van a ver todavía enfrentarme a los tradicionales, digamos. ¿Qué harías vos convertida en concejal ahí de... ¿Cómo que se llama? ¿Consejera? Consejera de Itaipú. Yo no aceptaría ese puesto. ¿Por qué? No, porque es un puesto que hoy tiene una absoluta irrelevancia, más que el salario, ¿verdad? Que sí es relevante varias veces, pero no se construye desde ahí. Acá yo me estoy postulando para senadora y voy a ser senadora. Yo no voy a aceptar un cargo por regalías y compensaciones económicas. ¿Y desde dónde se construye? ¿Desde el Senado se construye? Se construye poder desde el legislativo y desde el ejecutivo. El legislativo tiene que construir gobernabilidad. El legislativo es el que va a hacer las grandes reformas. Ojo con eso. A veces siempre tenemos esa visión mágica de que el que tiene la lapicera es el que hace las cosas, y no es así. Este ejecutivo quiso reformar justamente en el 2019 lo de Itaipú. Le salió la torta a un queso. Claro. ¿Verdad? Y ahí debió de renunciar, entre paréntesis. Sí, señor. ¿Verdad? Coincido. Tenían que hacerle renunciar y le dieron la chance de que continúe, y así también no fue. Y así nos va. Bueno, yo creo que hay que ser mucho más estrictos todos, y tenemos que ser más conscientes, patriotas. Tenemos que cambiar este país. Cambiar. No seguir cambiando la camiseta, pero con el mismo juego. No sé si me explico, porque al final de cuentas es el mismo largo partido y no se resuelve absolutamente nada. La reforma del Estado ¿es impostergable? Es impostergable en muchas áreas. La reforma del sistema de salud, hay que unificar nuestro sistema de salud, separando lo previsional de lo sanitario en el IPS, dejando de funcionar en compartimentos estancos. Hoy tenemos un grave conflicto de intereses porque el Ministerio de Salud es órgano rector y al mismo tiempo proveedor del servicio. Eso no puede ser así, porque ellos mismos se controlan. Después tenemos los famosos consejos locales de salud y el sector privado, ¿verdad? Acá hay que unificar el sistema de salud, establecer que el ministerio sea un órgano de rectoría, ver el tema de las compras públicas. Quiero ponerte un ejemplo así muy casero. El mismo proveedor le vende a los consejos locales de salud, que dependen de las municipalidades, un tapabocas a 5,000, le venden a las instituciones a 15,000, al IPS a 20,000 y al Ministerio de Salud a 30,000. Un mismo producto de un mismo proveedor a distintos precios para el mismo sistema de salud. Entonces, eso se tiene que modificar. Tienen que haber precios que se respeten, tienen que ser precios referenciales, tiene que haber un gran comprador efectivo por parte del Estado que permita después nutrir. En Chile existe ese modelo. Cada en donde uno de los ministerios totalmente, pero hay un gran comprador que compra a precios preferenciales, que compra por la magnitud de la compra, y eso se tiene que hacer, pero eso requiere mucho voluntad. Más transparente también todo, ¿no? Requiere voluntad política, es lo que no hay. ¿Por qué? Porque todo el mundo come de las licitaciones. Come el intendente, come el concejal, come el gobernador, come el director de la DINAC, come la directora o la
la presidenta de Petropar, come el ministro de Salud. Entonces acá comen una serie de personas vinculadas a, digamos, a los favores políticos del dirigente de turno. Entonces eso se tiene que hacer y eso es impostergable y eso ya está. Nosotros hemos presentado como alianza, en mi momento como legisladora, en pandemia, que creíamos que era un momento para sacar realmente de la desgracia algo bueno, por lo menos construir los cimientos, porque una reforma de la magnitud de la que te estoy hablando dura 15 años. Claro, hay que cambiar este país. Después tenemos... Hay muchas pirañas. Entonces, sí, hay demasiado. Hay muchas pirañas. Y te puedo hablar de miles de reformas que necesitan de la caja fiscal. Hoy tenemos un déficit de 280 millones de dólares que se proyecta en el 2030 a 3.000 millones de dólares. Eso ya no se sostiene. La gente, si es que acá no paramos la pelota y decimos, mira, no se puede jubilar gente a los 40 años, Bruno. Y eso no le gustará a los que se jubilan a 40, pero no se puede jubilar nadie a los 40. Estamos todos locos. Esto tiene un cálculo actuarial y uno se jubila sobre la base de su aporte. Entonces no se puede seguir sosteniendo cajas deficitarias porque eso sostiene el pueblo paraguayo. Ese pueblo que no se jubila nunca está sosteniendo la jubilación de unos cuantos privilegiados. Y este es un tema delicado que va a generar seguramente la movilización de algunos sectores, pero que se tiene que hacer. Y para eso se requiere coraje. Y hay que ver si los tradicionales tienen el coraje de plantear estas reformas, y para eso nosotros proponemos la firma de este compromiso ético. Por eso está Katia Coraje. Katia Coraje, sí. Katia Coraje. Y decime, ¿y este proyecto del tren de las cercanías, vos apoyás este proyecto o no? Nosotros creemos que realmente la movilidad urbana es un tema carente absoluto que hay que solucionar. El tema del transporte público, es acá justamente me acompaña Raulito Benítez, que es del Departamento Central, mi candidato a diputado, que uno de los grandes temas que hoy saltan en el Departamento Central, hablando de tren de cercanías, es justamente el tema de la movilidad. Ya no podemos seguir teniendo un transporte público como en el que solamente se concentre en buses convencionales. Acá tenemos que hablar de buses eléctricos, tenemos que hablar de tren de cercanías, tenemos que hablar de grandes colectores que sean capaces después de distribuir de manera tal que recorrer 7 kilómetros o 12 kilómetros no te lleve 5 horas a la mañana y 3 horas a la tarde. Hoy la gente pasa cuánto tiempo en un bus, Bruno. Un bus. Y eso exige una vergüenza. Movilidad alternativa, como es el tren de cercanía. Sí, no, y también está el tranvía, que yo propongo que vuelva el tranvía acá en Asunción, porque antes con nuevos coches, ¿verdad? Los últimos tranvías vigentes, eléctricos espectaculares, qué sé yo. Bueno, con Raulito Benítez, diputado por Central, vamos a hablar con él. Hoy no, lamentablemente no hay tiempo, pero en esta semana, por ahí lo convocamos el viernes si puede, o jueves en algún momento, y con mucho gusto vamos a... Jóvenes, gente joven, gente nueva. Le tenemos también a gente con mucha experiencia, como José Antonio Galeano, por ejemplo, en el Senado. Nuestra lista, Nico, es de lujo, Bruno. Convocamos a gente como, creo que ya vino acá Pedro Mayor Martínez, que estuvo acá desarrollando un poco sus ideas. Él también es nuestro candidato al Senado. Está Amílcar Ferreira, también un economista. Fabuloso. Pero que hace rato me debe una visita. No sé debe si una visita, Amílcar. Le voy a decir un poco. No sé si vos le podés apurar, o sea, en ese sentido, porque le es tenemos, siempre grato hablar con él. Por decirte, a Marciano Chebugui, que es un líder también Macá, ¿verdad? Nosotros, la diversidad que hay en la lista, le tenemos, a los históricos, digamos, partidarios, que son Fernando Camacho, Patrick Kemper. Le tenemos a Soledad Villagra de Biederman, que es una persona recibida en Harvard, ¿verdad? Experta en derechos humanos. Sí, la conozco. Patrick Kemper también, sí. Así es. Entonces, yo lo invité varias veces. Pero y le voy a decir un poco que venga a hablar contigo, porque hay una lista de gente muy maravillosa
Y en diputados le tenemos a gente como Raulito. Raulito viene de la lucha de Una No Te Calles, ¿verdad? Un compromiso, es ingeniero, hay que darle oportunidad a gente y yo no quiero dejar mi banca acéfala. Y el amigo Graci también está. Claro, Juan está por Asunción, ¿verdad? Juan Galeano Graci está por Asunción. Él ya milita, digamos, hace 7 años dentro del partido. Me acompaña, es un compañero realmente leal, es un compañero que también se recibió en Italia, imagínate, es doctor en finanzas públicas. Tenemos gente de primer nivel en la Alianza Encuentro Nacional, que es lo que se necesita. El desafío es posicionarnos, Bruno. Es decir, que es la lista 9, es encontrar en el sistema también, porque hoy la máquina asusta un poquitito. Y hay que decir que para los votos, tanto a senadores como diputados, son 2 toques. Primero tenés que elegir la lista y después tenés que elegir tu preferencia. Y eso tenemos que hacer pedagogía. Hay confusión al respecto. Hay confusión. Lo de los presidentes no hay problema porque la pantalla ya te sale. Como es un cargo uninominal, claro, ya te salen las fotos. La segunda pantalla es del Senado. Primero se elige la lista. Primero la lista. Claro, primero se marca el 9. Lista 9. Primera línea, antepenúltimo lugar, ¿verdad? Y después se despliegan los votos preferentes. Me pueden votar a mí, vos Katia. Sos lista 9 y la opción. Yo soy opción 1, yo estoy liderando la lista. Opción 1, sí. Claro. Después le tenemos a José Antonio opción 4, por ejemplo, ¿verdad? Y por darte un ejemplo, si me gusta más José Antonio, yo marco el 4. Sí. Si me gusta más Katia, marco el 1. Yo lo único que te puedo decir es que yo doy fe de que esta lista es maravillosa. Después se te despliega la lista en Asunción, se te despliegan primero la lista y después 7 nombres. En el número 1 está Juan es también la opción 1. En el número 6 está Raulito en el departamento central. Sí. Entonces son realmente la posibilidad de jugar un poco con la conformación del Congreso, ¿verdad? Aquí está. Este es el equipo. El equipo. Así es. Y aquí está Raulito, a ver, por lo menos a través de esta imagen quieta la vamos a conocer próximamente en vivo. Va a estar acá. Así es. Raulito Benítez. Bueno, Katia, muchísimas gracias. Y nuestra justicia, nuestra justicia, lo de la Corte Suprema, todo esto que está pasando en el GEM. Y ¿cuál es así rápidamente tu visión nomás? La justicia es esclava de la clase política. Los políticos sueñan, erotizan con tener jueces, ministros y fiscales para que defiendan sus intereses, que no se reducen a los intereses personales. ¿Recordás cómo el clan González Daer convirtió a la justicia en una agencia de cobro particular? Lavando millones de dinero y apretando a gente, porque la justicia administra los bienes más importantes del ser humano. Después de la vida que administra la justicia, tu libertad, tu familia y tus bienes. Por eso es necesario tener una justicia independiente y eso se construye con las personas adecuadas, porque no hay sistema que aguante cuando no hay ética, cuando no hay responsabilidad moral, Bruno. Entonces también depende de las personas que pongamos al frente de las instituciones. No exclusivamente, porque creo que sí hay algunos ajustes que se pueden hacer con reforma constitucional y otros sin reforma constitucional. Te doy un ejemplo. La ley orgánica, que es la forma de funcionar, tu ley orgánica de cómo se mueve la justicia, ¿sabes de qué año es? No sé. 1989. Es un código de organización judicial preconstitucional. La justicia no le llegó. Pasaron 34 años. No le llegó la independencia a la justicia, no le llegó el paso de la dictadura a la democracia. Y nosotros necesitamos cambiar ese código de organización judicial y eso no requiere reforma constitucional. Sí requiere reforma constitucional hablar, por ejemplo, de un tribunal constitucional. Hablar de una separación, digamos, de las cuestiones administrativas. Yo no tolero que 9 ministros de corte se reúnan los martes para ver si hay que comprar papel higiénico o foco. Ellos tienen que administrar justicia, no dinero. Ellos tienen que ocuparse de lo jurisdiccional y hay que separarlo, la tarea administrativa que tiene que quedar en manos de un consejo administrativo y no de los ministros de corte, para que ellos vean cómo, a quién le van a dar la licitación de la limpieza o si van a renovar el cortinado de la corte.
¿Entendés lo que te digo? Y te doy un ejemplo muy burdo, clarísimo, pero para que se quede un poco eso, clarísimo, ¿verdad? En el imaginario, ¿verdad? Bueno, Katia Coraje con nosotros. No me dejaste recitar y yo quiero recitar. No, ya sé. Hoy es el día de los enamorados. ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Vas a salir? ¿Vas a estar con alguien? No, hoy mi marido, mi mate nomás me llevó, no me felicitó tan bien. Entonces vamos a ver. ¿Cómo se llama tu marido? Luis María. Luis María, yo estoy casada hace 16 años con él. ¿Pero te trata bien él? A la pucha. Yo lo cangarle maltrato. Sí, bueno, a ver, recita algo, porque vos sos una suerte de poetisa también. Sí, yo estudié con Margarita Irún, yo hice teatro, hice teatro con José Luis Ardizone, también. Hice teatro con Juan Carlos Cañete, también. Yo fui, digamos, del grupo Arlequín. Claro, también. Eddie González Fruto también fue mi maestra. Yo tuve grandes maestros y creo que a mí me hubiese gustado, si no fuera de hecho que bueno, la política también es un gran teatro, ¿verdad? Una gran forma de expresarse. ¿Vos no conociste a Nila López, por ejemplo? Claro que le conocí a Nila. No compartí mucho escenario con ella. Pero vos sabés que vos me recordás mucho a Nila, o sea, ese histrionismo que tenés, así esa manera extrovertida y así. Dicharachera se dice, ¿verdad? No, cómo plantear las cuestiones, pero con mucho... Con mucha, ¿cómo que se llama? Brillantez también, porque bueno, es fácil plantear este tipo de historias de cambio, de esto, de estar en la política. Si no, vos tenés una suerte de histrionismo, como te dije, y además de presencia, de qué sé yo, de lucidez en todos los aspectos. Bueno, adelante. Bueno, voy a recitar un poema de Mario Benedetti. Qué bueno. Que viene un poco a cuento también de esta época electoral. Se llama Mi táctica y mi estrategia. Sí. Vamos de maestro. ¿Algún tema musical? Alguna cuestión de fondo. Mi táctica y mi estrategia. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franca y saber que sos franco, y que no nos vendamos simulacros, para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi estrategia, en cambio, es más simple y más compleja. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. ¡Qué bueno! Vamos a aplaudir por acá. A ver, Raulito, aplaudí. Este ingeniero no es nada romántico. Bueno, pero realmente te felicitamos, Katia. Sí, Katia Coraje. Yo a partir de ahora te voy a nombrar así, Katia Coraje, porque acá hace falta coraje, mucho coraje para cambiar las cosas en líneas genéricas. Y yo creo que ustedes me entienden y van a apoyar también a esta señora que tiene mucho altruismo y muchas esperanzas. Y está trabajando en consecuencia, que es lo interesante también. Cada uno de nosotros trabajamos calladitamente en lo nuestro, pero ponemos nuestro granito de arena y bueno, al final de cuentas, ese es el objetivo, ir para adelante despacito y empezar a cambiar esto que tenemos que cambiarlo. Muchas gracias, Katia. Gracias a vos, Bruno. Un feliz día de los enamorados para todos los que nos están viendo, los que nos están oyendo, porque el amor es la manifestación más sublime. Entonces esperemos que hoy pasen bien, que abracen a sus seres queridos, que abracen al Paraguay que nos necesita. Qué bueno. Abrazar al Paraguay, never say goodbye, nunca digas adiós, se denomina la canción que llega de Bon Jovi, con mucha fuerza.